Bienvenido, hermano y hermana, al programa Pasar un momento con Dios. Aleluya. Y hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, y vamos a empezar de versículo 1 al 8. Y podemos ver las lecciones que nos da esa historia sobre el diluvio. El capítulo 6 de Génesis es uno de los libros de historia más famosos que ha estado escrito, enseñando un escrito y declinación y caída del imperio romano. Y podemos ver que un hombre llamado Gibson, que tardó 20 años en producir su obra en 6 tomos a la fin del siglo XVIII. Y leyendo conocemos cómo se producía la declinación de aquella enorme potencia. Por eso que, a diferencia de esa historia del diluvio en el tiempo de Noé, hermanos míos, solo ocupa 4 breves capítulos de la Biblia. En realidad solo 2 están dedicados al pecado, a la destrucción del mundo antiguo, donde se nos da mucho detalle del mal, y ahí podemos ver que el diluvio no fue un mito, una parábola, sino un hecho real. Por eso, como lo indicó el mismo Jesús, y Pedro escribió sobre él en su segunda carta, Moisés lo narró para que quien bebiera después de que supiera de lo que había ocurrido. Entonces hoy comprendamos que el hecho nos brinda de importantes lecciones útiles para hoy y para siempre. Aleluya. Primer punto que quiero aclarar con vosotros es que toda la creación pertenece a Dios. Toda la creación le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el amo absoluto, hermano mío, del universo. Ni los demonios, ni el demonio, ni el diablo, ni los hombres lo son. En los días de Noé, los hombres creían que eran propietarios del mundo. Así ha ocurrido en toda la época, a pensar quien avisa como una advertencia lo contrario. Pero por ejemplo, si leemos Salmo 24:1, que dice que Jehová es la tierra de su plenitud del mundo y lo que habita. Aleluya. Jehová es la tierra de Jehová, es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que habita. Aleluya. Por eso que ese salmo, hermanos míos, declara que toda la tierra y su plenitud, incluyendo en todos los seres que habitan en ella, pertenece a Dios, el Dios de Israel. Y cuando se habla de la plenitud de la tierra, se refiere, hermanos míos, a todas las riquezas y recursos que se encontraban en ella. Por eso, como el agua, los minerales, las plantas, los animales, las personas, toda esta cosa forma el mundo que Dios creó y que Él mismo declara como bueno. Aleluya. Por eso en este pasaje nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y por lo tanto debemos de administrar sabiamente los recursos que nos ha dado. Porque también nos enseña que no debemos aferrarnos a las cosas materiales o a las posiciones de la tierra, sino que debemos usarlas para glorificar a Dios y para ayudar a las personas que nos rodean en el nombre de Jesús. Por eso que hoy te invito a reflexionar sobre el capítulo 6 de Génesis, sobre cómo nuestras acciones pueden afectar la tierra y todo lo que habita en ella. Si nos cuidamos en medio del ambiente, ya no somos buenos administradores de los recursos
que Dios nos ha dado. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Por eso debemos de ser responsables y estar atentos cómo nuestras acciones pueden impactar al mundo que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios. Y esto te quiero recordar, que lo hace recordar nosotros mismos, a nuestra propia vida, no son nuestras, sino que todo lo que hay en la tierra la pertenece solamente a Dios. Es el dueño de todo lo que tenemos, en nuestra responsabilidad de usarlo sabiamente para su gloria y su propósito. Y debemos, hermano mío, de ser agradecidos, ser humildes ante la generosidad de Dios y buscar siempre su voluntad en todo lo que hacemos. Porque cada vez que vemos la belleza de la creación, debemos de recordar que todo proviene de Dios y que debemos ser buenos, hermanos míos. Tenemos que ser buenos administradores de ella. Si somos dueños de una propiedad, debemos usarla para bendecir a los demás, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Aleluya. Y si somos líderes, debemos tomar decisiones sabias y justas que promuevan el bienestar de las personas y del medio ambiente. Porque esto te quiero que recuerde, que todo lo que tenemos proviene de Dios y que debemos ser buenos administradores de sus recursos, y por eso que debemos ser agradecidos, humildes delante su generosidad y buscar siempre su voluntad en todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Por eso, todo pertenece a Dios, entonces la propiedad son de Dios. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, es fácil olvidar que todo lo que vemos, desde la montaña hasta las pequeñas flores, le pertenece a Dios. Tu vida, mi vida, mi casa y todo lo que tenemos, la pertenece a nuestro Señor. Porque este versículo nos invita a vivir con una mentalidad de agradecimiento y de generosidad, recordando que somos solo administradores de lo que Él nos ha dado. Amén. Así que la próxima vez que disfrute de un bello pasaje o cualquier recurso en tu vida, piensa en cómo puede compartir y honrar a quien realmente es el dueño de todo. Por eso que yo siempre digo, hermanitos míos, que todo lo que hacemos, lo hacemos para amor al Señor. Por eso que todo le pertenece a Él y todo lo que habita. Porque cuando leemos los libros de los Hechos 14, Job 26, Hebreos 11, Nehemías 9, todos esos textos son nuestros textos en toda parte. Nos dice de la creación que pertenece a Dios, antes que debemos dar cuenta. Aleluya. El segundo punto, el hombre es pecador. Aleluya. Eso no nos gusta, pero es una grande verdad. Un hombre, un pastor, dijo a un borracho: Jorge, no es tan malo todo el tiempo. ¿Cómo lo es algo de tiempo? Pero el versículo 5 no dice que Dios vio la maldad de los hombres. Lo mismo se podría decir hoy, porque el relato nos indica que el pecado era grande, pero hoy estamos en un diluvio de iniquidad. En muchas ciudades es peligrosa, y caminar por las calles es peligroso porque hay mucha delincuencia y la delincuencia crece. Por eso que la historia, perdóname por la palabra, la historia de la mafia o cosas parecidas son algo cotidiano. No cabe duda de que el corazón del hombre se inclina hacia el pecado. Aquí cuando leemos que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, algunos creen que se trataba de los ángeles caídos, pero no hay base bíblica para ello. Y cuando leemos capítulo de Génesis 5, eso empieza que este es el libro de las generaciones de Adán, sea del hombre,
es la historia de los hombres y no de los ángeles, porque muchas veces el pueblo de Dios mencionado como sus hijos. Mírame, el Deuteronomio dice que somos sus hijos. Deuteronomio 14:1 dice la palabra así: hijo soy de Jehová vuestro Dios, no haré incisiones soy ni surrapéis por causa de un muerto. Lo repito: hijo soy de Jehová vuestro Dios, no hacéis incisiones ni surrapéis a causa de un muerto. Aleluya. Ahí vamos a ver que el Deuteronomio 14:1, aleluya, dice: es un recordatorio que somos hijos de Dios y tal como debemos de evitar ciertas prácticas comunes en la cultura y tradición antigua. Por eso que ese texto hace referencia específicamente a la práctica de hacer incisiones y afeitarse el cabello como signo de duelo delante de la muerte de un ser querido. Y cuando lees ese versículo, podemos preguntarnos, hermano, ¿cómo puedo y cómo puede esto ayudarme en mi vida? ¿Cómo puede ayudarme esto en mi vida? La respuesta es que este versículo nos recuerda la importancia de nuestra identidad como hijo de Dios. Según y cómo nuestras acciones de cada día debe reflejarse en esa identidad, como además esto nos enseña que no debemos de seguir ciegamente prácticas y tradición antigua sin analizarla desde una perspectiva ética religiosa. Porque alguno puede preguntarse por qué las incisiones y afeitarnos fue considerado práctica inapropiada, porque se cree que esta práctica se originaron en la creencia de que el dolor físico y la mutilación externa podría ayudar a mitigar o aliviar el dolor emocional que está asociado con la muerte. Sin embargo, Deuteronomio 14:1 nos recuerda que como hijo de Dios debemos buscar consuelo y consolar a los demás de forma más significativa y saludable. Porque así, además, podemos reflexionar sobre cómo este versículo se puede aplicar en nuestra vida de cada día. ¿En qué le acepto? Que en nuestra vida seguimos practicando y tenemos que hacer cuidado que si seguimos y ponemos en práctica las tradiciones, nos podemos preguntar muchas preguntas. ¿Qué otra práctica consideramos común, pero que no podría ser inapropiada desde una perspectiva religiosa o ética? Pero en lugar de seguir ciegamente prácticas y tradiciones, debemos analizarlas ciertamente. La primera pregunta es de buscar forma más significativa de reflejar nuestra creencia religiosa o identidad como hijo e hija de Dios. Podemos hacer esto al buscar el consejo y la orientación de figuras religiosas y por medio de nuestra oración y meditación diaria. Podemos ver que en conclusión que ese versículo de Deuteronomio es un recordatorio poderoso de nuestra identidad como hijo y hija de Dios, y esto nos enseña la importancia de reflexionar críticamente sobre nuestra creencia y práctica, porque a aplicar estos principios podemos vivir nuestra vida de una manera más significativa, satisfactoria, honrar de mejor manera a nuestro Creador. Por eso que tenemos que dejar las huellas de nuestra identidad. En cada momento de dolor y de pérdida somos llamados a recordar de nuestra verdadera identidad radical a ser hijo de Dios. La superficie
la superficial de este mundo puede intentar convencernos y nos convence de buscar consuelo en práctica que nos aleja de nuestra esencia. Pero, sin embargo, el verdadero consuelo proviene de conectar nuestro corazón con nuestro Creador. Aleluya. Porque Él es quien nos abraza, Él es quien nos va a guiar hacia una forma de sanación más profunda y significativa. A elegir, a reflexionar sobre nuestras acciones, buscar caminos que honren nuestra identidad divina, así encontramos esperanza y sanación, y en cada lágrima transformadora en un tributo a la vida que hemos compartido en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso, hermano mío, que es importante, porque el libro de Oseas 1:10, 11:1, Salmo 82, además Dios dijo que destruirá al hombre que había creado y no otro tipo de ser. Los ángeles caídos, que habla el libro de Judeas 6, versículo 2 y 4 de Pedro, son lo que se rebelaron contra Dios y tiene que ver con la época de Noé. Ellos no pueden recuperarse de esa caída que está encadenado en las tinieblas. Por eso Pedro 2:4 dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonó de justicia contra 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los limpios, de los malvados. Aquí vemos, hermanos míos, que Dios es poderoso, es grande, porque Dios aquí, en ese versículo de 2:5 de Pedro, Dios está avisando al hombre pecador, porque se menciona a Noé como pregonó de justicia, predicó desde que tenía 480 años hasta los 60 años. Quizá fueron decenadas de miles de sermones que demostró así la magnitud, la advertencia divina. Nadie puede ser excusable como si no conociera el mensaje de Dios. Ya en el Edén Dios anunció que llegara la redención. Por eso que Pedro nos presenta un pasaje que habla sobre el castigo divino de los impios en el pasado. En este caso, Pedro nos recuerda que Dios no perdonó al mundo antiguo y que trajo un diluvio como un juicio para aquellos que han desobedecido a Dios, porque la excepción fue que Noé fue rescatado junto con otras 7 personas porque él predicaba justicia. Porque Dios decidió de destruir el mundo. ¿Por qué Dios decidió de destruir el mundo antiguo? Las respuestas se encuentran en el libro del Génesis, donde relata la historia de la humanidad, de su creación hasta el diluvio, a medida que el mundo se ha desarrollado a la corrupción y a la violencia, y la violencia vaya aumentando. Por eso que Génesis señala que vio entonces el Señor que la maldad del hombre en la tierra era grande, y todo pensamiento y toda idea que estaba en su corazón tendría siempre al mal. Así que el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y sintió dentro de su corazón una grande tristeza. Vamos a ver aquí que Dios no estaba contento con la dirección que la humanidad había tomado y ha decidido de tomar medidas drásticas. Así vemos que el diluvio fue un juicio divino que buscaba eliminar toda la corrupción que había en esa época en la tierra. Y va a preguntarme, ¿por qué Noé fue elegido para ser guardador? Noé no fue elegido para ser rescatado del diluvio porque era una persona justa, religiosa, porque el libro de Génesis 6:9 dice que Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, porque él caminaba con Dios.
Noé estaba en una relación cercana con Dios y seguía su mandamiento. Su fe y su obediencia le permitieron ser la única persona en el mundo antiguo que se salvó del diluvio. Además, lo que te salva es la obediencia en la palabra de Dios, guardar su mandamiento y poner tu fe sobre Dios. Y eso que ha salvado no es del diluvio. A ti te puede salvar del diluvio que tiene que provenir en la tierra cuando Dios vendrá a buscar su iglesia. Pero además, Noé predicaba lo que los habitantes del hombre antiguo sobre la justicia, que le ofrecía una oportunidad del Señor para arrepentirse. Por eso que el pasaje de Pedro nos da a reflexionar profundamente sobre el juicio divino y la justicia de Dios, porque Dios raramente castiga a la gente. Sin embargo, aquello que desobedece sus leyes y vive en pecado, tarde o temprano tendrá que enfrentarse con las consecuencias. También vemos que Dios siempre tiene un plan para los justos, pero debido a su fe y a su obediencia, Noé fue elegido para ser salvado y legado para seguir hasta hoy. Porque lo tanto es la esencia, vivir una vida justa y seguir a Dios para asegurarnos que estamos siempre en su gracia, y por eso esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana. E incluso a la actualidad podemos ver la corrupción y el pecado de diversas formas, porque este pasaje nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios en medio de un mundo que no tienta y apartarnos, que está tentando apartarnos del camino correcto del Señor. Por eso que es esencial de vivir una vida justa y de obedecer a la enseñanza de Dios, pero también debemos liderar con el ejemplo de predicar la justicia a los demás para que pueda encontrar el camino hacia Dios y la salvación. Por eso, hermano, que quiero que en conclusión a este versículo ofrecer una lección valiosa sobre la justicia divina, la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de vivir una vida justa. Debemos reflexionar sobre esta enseñanza y aplicarla en nuestra vida para asegurarnos de que estamos siempre en el camino correcto, en el nombre de Jesús. Para decirme, es fácil de recordar que a pesar de los tiempos difíciles, la tentación de ceder ante la corrupción, siempre hay un camino así. La historia de Noé nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a predicar la justicia, porque las acciones de un solo individuo comprometido pueden marcar la diferencia en un mundo que parece perder su rumbo. Aquí va la pregunta: ¿quién puede saber cómo nuestras propias decisiones pueden tocar la vida de otro? Así que sigamos el ejemplo de Noé y tenemos que mantenernos fieles incluso cuando las aguas se agitan en nuestro alrededor. Pero ¿cómo voy a hacer en tu vida diaria, en tu vida de cada día? Tenemos que mantenernos firmes. Aleluya, tenemos que mantener firme nuestra fe. Por eso, que cuando llegó el mensaje, continuó con Abel y Enoc, Noé, y la predicación sigue cada día, porque en la vida limpia y el testimonio claro en las iglesias da testimonio, donde toda parte Dios llama a hablar de Él, no solo en los pastores, sino todo cristiano. Y ahí vemos el ejemplo de Noé. Es un desafío de testificar y dar el mensaje de Dios. Aleluya. Por eso, hermano mío, que Dios te está haciendo una invitación, porque al final Dios te está haciendo una invitación. Dios dijo que no lucharía siempre con el hombre. No había habido resultado en 120 años de predicación, pero Dios dijo a su siervo que insistiera hasta el último momento, porque Dios quiere que seamos su testigo hoy, aunque los resultados sean pobres. Él fue paciente con Faraón durante todas las plagas que cayeron sobre Egipto, pero llegaron el momento que se cerró las puertas. Jesús lloró sobre Jerusalén, pero la ciudad no aprovechó de la oportunidad que fue destruida.
Dios nos muestra su paciencia hoy. No tenemos por qué esperar el último momento, porque no siempre tendremos la oportunidad. El ladrón en la cruz, con el ladrón en la cruz aprendemos que la paciencia de Dios tiene un límite. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que Dios provee hogar seguro para lo que se arrepiente y cree en Él. Porque Noé no, quizás su familia se convirtieron en constructores navales. Lo hizo porque creía en la palabra de Dios. Un armador llamado Peter resolvió construir un barco de la misma escala del arca al principio del siglo XVII. La gente los ridiculizó, pero en esa nave viajaron los peregrinos del poblado y podían notar que es una carga de un tercio más de cualquier barco de su tiempo en una mayor velocidad, como entonces la gente de hoy que no cree en el mensaje de Dios, pero el único camino de la salvación es el arca. Que Dios provee, aunque sea locura, lo que se pierde. Dios provee, aunque sea locura, a lo que se pierde. Por eso que el libro de 1 Corintios 1:18 nos habla la palabra de la cruz, que es locura a lo que se pierde, pero lo que se salva, esto es a nosotros, que es poder de Dios. La palabra cruz es locura para la persona que se pierde, porque la palabra de la cruz, locura y poder divino. En el mundo actual, la cruz es vista como un símbolo cristiano y cultural, pero sin embargo el significado de la cruz va mucho más allá, porque la cruz es un recordatorio del amor sacrificado de Dios por la humanidad. Y por esta razón que el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para aquello que se pierde, pero para lo que se salva es poder de Dios. Cuando el significado de la cruz es un recordatorio de que Jesús murió en el Calvario para redimir al mundo del pecado. Jesús fue crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la cruz es la expansión, una expresión más grande del amor de Dios hacia la humanidad. Pero a través del sacrificio en la cruz, Dios reconcilió al mundo consigo mismo y nos dio la salvación, porque en la palabra de la cruz Él considera una locura por aquello que no comprende el significado profundo de la cruz. Para aquellos que creen en Cristo y en su sacrificio, es el poder divino de la cruz. Es evidente en sus vidas, y a través de la palabra de la cruz experimentemos la salvación y podemos vivir en la libertad que Jesucristo nos otorgó en el nombre de Jesús. Por eso que, hermanos míos, que la locura de la cruz, en la cultura popular actual, la cruz es vista a menudo como un accesorio de moda, un adorno, pero sin embargo el verdadero significado de la cruz se pierde en la vista de muchos. Por eso que el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles. En otra palabra, la cruz es considerada una tontería para aquellos que no creen en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz. La locura de la cruz es que un hombre murió en la cruz para salvar al mundo del pecado. La idea de que el sacrificio de un hombre puede redimir al mundo es una locura para aquellos que no lo entienden y la persona que no tenga fe. Pero sin embargo, aquellos que creen en la palabra de la cruz y en el poder divino de la cruz se manifiestan en su vida a través de la salvación y de la libertad que puede experimentar por medio de la cruz.
Aleluya. Por eso que la cruz tiene el poder divino. El poder divino de la cruz se manifiesta en la vida de aquello que cree en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz. A través de la palabra de la cruz somos reconciliados con Dios, experimentando la salvación. La cruz es el símbolo de liberación del pecado, la muerte y la tumba, porque la palabra cruz nos muestra el camino hacia la reconciliación, la comunión con Dios. Aleluya. Por eso, hermanos míos, por eso te invito a que debemos aceptar la justicia de Dios, realizar en Cristo, si queremos tener una salvación segura. Él es nuestra única y el único arca de salvación. Porque el apóstol Pablo dice que Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios a través de la palabra cruz, que podemos experimentar el poder, la sabiduría de Dios en nuestra vida, porque la palabra cruz nos guía en el camino de la vida eterna y nos ayuda a superar la adversidad y las dificultades. Por eso que la palabra luz es vista por muchos como locura, pero para aquellos que creen en ella es poder divino que nos guía por el camino de la salvación y de la vida eterna en el nombre de Jesús. Porque la cruz es un recordatorio del amor sacrificial de Dios por la humanidad y reconciliación que nos otorgó a través de Jesucristo. Eso te va a hacer reflexionar. En la palabra de la cruz debemos recordar que el poder divino de la cruz se manifiesta en nuestra vida a través de la fe en Jesucristo. Y debemos de buscar nuestra vida en armonía con la palabra de la cruz, buscando reconciliación con Dios, viviendo la libertad que nos fue conseguida a través del sacrificio en la cruz. En resumen, la palabra de la cruz puede ser vista como una locura por aquello que no comprende su significado profundo, pero para aquello que cree en ella es poder divino de Dios que nos guía en ese camino de la salvación y de la vida eterna. La palabra de la cruz, aunque mucho suena a locura, es una realidad, un abrazo divino que nos recuerda que a través del sacrificio de Jesús hemos sido perdonados, libertados del peso del pecado. Es un recordatorio personal de que el amor de Dios transcende en nuestra comprensión y nos invita a vivir la esperanza, la paz. Solo Él puede ofrecer todo esto en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que Dios, voy a concluir con esto, Dios hoy nos invita a cada uno de nosotros, Dios invita a todos a buscar vida en Él. Porque Dios dijo a Noé que entraría en el arca. Él ya estaba allí, esperándole. En la Biblia hay muchas invitaciones porque Moisés dijo a su suegro, ven con nosotros y te haremos bien. Ven luego y estamos en cuenta. Dice Dios a Isaías, Apocalipsis, y también el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. La palabra ven aparece 600 veces en la Biblia. Y podemos notar que todos los que entraron en el arca lo hicieron por la misma puerta. Fue un gran trabajo, pero Dios gusta y le gusta estar en el orden. Y ha previsto una sola puerta, que es Jesucristo. Si alguno quiere entrar por otro lado, la Biblia nos declara que es un ladrón, un robador. Aunque mucho pertenezca a encontrar, o que pertenece a encontrar otro camino, el Evangelio no dice que Cristo, la palabra y el Evangelio de Cristo nos dice que solo Cristo es el único camino. Otra verdad sobre el arca, que supongamos que siempre habrá sido agradable de estar adentro. No imaginamos, vamos a imaginar una enorme granja con todo ese mal odor que producían aquellos animales. Noé y su familia se cuidaría
de limpiar lo más posible, porque fuera estaba la muerte y nadie podría sobrevivir. Del mismo modo que a veces os es dado todo grato está en el templo. Algunos dicen, no quiero estar porque hay mucho hipócrita en las iglesias. A veces es verdad, pero sin embargo tenemos que recordar que la iglesia es como un hospital, que viene herido, que viene persona moribundo, y no un refugio para los santos, con halo y todo. Cuando Noé y su familia entraron, ¿quién cerró la puerta? Cuando entró Noé, Dios cerró la puerta. Afuera estaba la muerte. Las aguas cayeron durante 40 días. Los montes fueron cubiertos. Todo fue agobiado y todo fue ahogado. Y Dios dijo que nunca más mandaría un diluvio, pero que un día Él destruirá el mundo con fuego. Así prepárate, hermano y hermana, porque Dios está preparando un lugar para su pueblo generado, su pueblo que ha sido rescatado, porque el mensaje de hoy es el día, hoy es el día de salvación. Hoy la palabra de Dios ofrece su gracia, su amor, su perdón y su vida. Hoy podemos arrepentirnos y vivir con el Señor Jesús. ¿Quién de ustedes quiere aprovechar de esta oportunidad de la salvación? Hoy te invito, hoy es el día de salvación. Como dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a tu casa. Hoy es tu día de salvación. Hoy la palabra de Dios te ofrece gracia, amor y perdón y vida eterna. Solamente arrepiéntete, entrega tu corazón a Cristo y vive con el Señor. ¿Quién quiere aprovechar esta oportunidad de la salvación? Que levante sus manos en el nombre de Jesús. Aleluya. Hasta aquí, hermano mío, este momento pasado con el Señor, un momento para Dios. Hemos hablado que las lecciones que trae el diluvio es un mensaje de salvación. Si hoy quiere aprovechar esa invitación para que tú y tu casa sea salva, acepta a Jesús. Amén. Hasta aquí, hermano, este pasaje que quiero compartir con ustedes para este programa Momento para Dios. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe en todos los lugares y que el Espíritu Santo os vaya guiando en toda la verdad. Y os digo al próximo programa, Un Momento para Dios. Que Dios os bendice, que Dios os guarde y por su protege y bendiciones para todos. Shalom.